Hoy en 678. 7D. Ante el accionar ilegal del clarinismo, el gobierno recurrirá a la Corte. Y el ministro Julio Alac se refirió a dos presentaciones puntuales que realizará el gobierno nacional. Una que tiene que ver con una presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra penal ante la Procuración General de la Nación. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con el accionar del Consejo de la Magistratura. Le pedimos en la vocatoria a la Corte que se aplique la ley y en su rol de superintendencia declare la nulidad de las designaciones hechas en forma irregular. Fragata Libertad, la renuncia del jefe de la Armada. El vicealmirante Carlos Alberto Paz, hasta hace 15 minutos jefe de la Armada, este es el hombre, ya no lo es más. Pidió el pase a retiro. Clarín defiende los fondos buitres. Pero cómo le da vergüencita utilizar la palabra buitre para defenderlos. Es por esto que viene este fallido. Las demandantes son un grupo de representantes legales de fondos de inversión, Sabatella, y cuando caía bien en sectores en los que ahora no cae tan bien. Me acordaba del artículo que te habían sacado en el Wall Street Journal, que creo que decía algo así como un luchador solitario. El prestigioso diario The Wall Street Journal le dedicó una nota de tapa el 1 de julio pasado, titulada Una lucha en solitario contra la corrupción en la Argentina. Esos son los tipos el tipo de luchador que cada tanto le caen bien a la derecha, cuando están solos. Cuando un luchador se integra a un proyecto colectivo, ya les deja de caer simpático. Las consecuencias de la gravísima crisis europea. En el mundo del capitalismo, ese contra el que tenemos cacerolazos en todo el mundo, ocurren cosas como estas. La gente de Renault en Francia tenía un comunicado listo por si se suicidaba alguien que habían echado. Echaron a 3 personas y entonces dijeron, capaz que se suicidan, tengamos un comunicado listo. Y empezaba diciendo, toda la empresa está profundamente estremecida. Esto estaba hecho antes de informar a los ejecutivos que iban a ser echados. Ya lo tenían antes el comunicado. Yo no he leído últimamente algo más asombroso que esto. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de impresionantes notis. No. Bellas voces a favor de la ley. Andrea Bonelli. Libertad de prensa hay, ¿no? Eso sin duda. Eso no hay ninguna. Se la pasan denunciando que no hay, por eso hay. Todo el tiempo, es increíble. Yo nunca escuché decir tantas cosas en la televisión, tantas y tantas en contra. Es algo impresionante. El eurodiputado francés Jean-Luc Mélenchon. Usted en declaraciones dijo que le había llamado la atención cuando Néstor Kirchner empieza a trabajar en la ley de medios argentina. Lo que me impresionó primero fue que sea capaz de imaginarlo, porque en el mundo entero no hay muchos dirigentes que tiene bastante coraje para confrontarse a los medios de comunicación. Y después hizo una cosa, que él no quería que la agenda gubernamental se escribía en la sala de redacción. Eso es una palabra muy fuerte. Nadie tiene el coraje de hablar así en mi país. 2 beneficios para usuarios. ¿Cómo te cobran hoy la llamada? Supongamos que vos llamás a alguien. No te cobra la llamada desde que esa persona atiende, te cobra la llamada desde que vos marcás el send. Y si el usuario no te contesta, te la cobran igual. Esto va a cambiar a partir del próximo lunes. Te van a cobrar desde que esa persona atiende la llamada hasta que termina. Te van a cobrar desde que atiende el contestador. O sea, generalmente es el contestador atiende, vos dejás el mensaje y cortás. Te van a cobrar eso. Pero realmente es un cambio importante. 3. Perpetua por la masacre de Trelew. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real
y a Carlos Amadeo Marandino, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Saluda 678 y no te dibuja la realidad. ¿Cómo hacen los que te jedi? Torino llegó a tener 11 revistas y, bueno, Mazzone mismo, que eran amigos, tenían 6, 7, 8 revistas cada uno. Tenían 6, 7, 8 revistas cada uno. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Epa, ¿cómo está hoy? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Me alegra muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa Eduardo Barcesato. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Es abogado constitucionalista y profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Vamos con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con lo que anunció el ministro de Justicia, Julio Alá, que el gobierno va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la designación irregular de los jueces y presentarle también una denuncia penal ante la Procuración. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. 7D. Ante el accionar del clarinismo, el gobierno recurrirá a la Corte Suprema y presentará una denuncia penal. De entrada, recordemos que este fallido del vocero de Mañeto, Adrián Ventura, es revelador del accionar del Grupo Clarín, que busca eternizarse en el poder corporativo y que obviamente nunca va a elecciones. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. Pasemos a la conferencia del ministro de Justicia de hoy. Y el ministro Julio Alá se refirió a dos presentaciones puntuales que realizará el Gobierno Nacional. Una que tiene que ver con una presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra penal ante la Procuración General de la Nación. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con el accionar del Consejo de la Magistratura. Le pedimos en la vocatoria a la Corte que se aplique la ley y en su rol de superintendencia declare la nulidad de las designaciones hechas en forma irregular. Creemos que aquí hay una maniobra que debe ser investigada, sofisticados artilugios basados en acordadas múltiples para evitar el cumplimiento de esta ley. Este es un gobierno de neto corte autoritario. Todo lo que nosotros sospechemos que sean gestos autoritarios, que violenten garantías, que violenten derechos, nos van a tener enfrente. Y si el beneficiado es Clarín u otro medio, bueno, que lo sea. Tendrán que convocar a un nuevo plenario, pero mientras la situación siga siendo la misma y no cambie, ellos no tienen el número suficiente para aprobar ese concurso. Pero esto es un sinfín entonces. Y bueno, será así. Los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevila y los consejeros Ricardo Recondo, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, todos ellos integrantes del Consejo de la Magistratura, se oponen a la designación de jueces titulares. El hermano del consejero Ostropolsky, Aldo, es dueño de la empresa repetidora de Radio Mitre en la provincia de Mendoza. Y no podemos dejar de hacer la presentación penal si estamos observando que puede haber una maniobra destinada a bloquear la designación de jueces federales en el Consejo de la Magistratura para el Fuero Civil y Comercial por un mismo actor que es vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial, como es el doctor Recondo,
y que además en esa Cámara Civil y Comercial se han designado de manera, a nuestro criterio, irregular y claramente violatorio de la ley a jueces que son jubilados y que van a cumplir una función convocados como subrogantes sin respetar lo que establece la ley. También hemos visto declaraciones que nos han dejado sorprendidos el fin de semana del consejero Recondo, haciendo gala de una amistad personal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Semanario Perfil. Entrevista a Ricardo Recondo. ¿Se reunió el jueves pasado con Lorenzetti? Sí, él es un amigo personal y nos juntamos a hablar de cuestiones personales y por supuesto de esto que está sucediendo en la magistratura y el atropello al Poder Judicial. Haciendo gala de una amistad personal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no sabemos con qué fin él lo manifiesta o lo hace público o hace gala de esa relación. Recordemos que Recondo intenta instalar que es independiente, pero se cepilla los dientes todas las mañanas en TN, ya que vive dentro de las instalaciones del grupo, ¿vio? ¿Qué es lo que hizo usted para que se lo quieran sacar de encima? Quizás soy un juez independiente. ¿Será eso? No sé. En el tema del Consejo de la Magistratura y estoy con el juez Ricardo Recondo. El doctor Ricardo Recondo, juez de la Cámara Federal, el hombre al que quieren hacer renunciar por portarse bien. Está también el doctor Ricardo Recondo, que todos lo conocemos. Con el doctor Ricardo Recondo, que es del Consejo de la Magistratura. El consejero Ricardo Recondo. Buenos días. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. Estamos en línea con el doctor Ricardo Recondo. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. Doctor, me disculpa un segundo. Sí, cómo no. Estamos en línea con Ricardo Recondo. El doctor Ricardo Recondo. Está el doctor Ricardo Recondo en línea. Quizás soy un juez independiente. Y en el colmo del ridículo, ayer estuvo en un programa especial de Santillán sobre corrupción, como si él fuera una Carmelita descalza que no está sospechada de maniobras corruptas en la justicia. Ricardo Recondo. Ricardo Recondo es abogado, bueno, todo el mundo sabe que es representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura y por eso está aquí con nosotros para hablar de corrupción. Yo quiero oír a Recondo. Tan solo y desprestigiado quedó Recondo desde que se develó su interés a favor de Clarín en el tema, que el grupo tuvo que recurrir a Lucho Avilés para que lo defienda. Lucho, buenos días, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué te parece toda esta ofensiva del gobierno por la ley de medios? Una payasada. Una payasada. Tratar, por ejemplo, de destratar o retirar del Consejo de la Magistratura a un jurisconsulto como Recondo, todos los que sabemos algo de derecho sabemos la trayectoria y la bonomía. Se acusa al gobierno de autoritarismo. Y sí, es verdad. Para finalizar, estos son los conceptos que los ejes te ocultan. La Corte Suprema de Justicia citó para esta tarde a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. El fin de semana transcurrido me asusta un poco. Hubiese sido bueno que la Corte los llamara de un día para el otro. ¿Usted se imagina las movidas de los mañetos alrededor de Recondo con 3 días para actuar? Ahora que sabe que se equivocó cuando dijo... Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada. El tono socarrón, sobrador de la explicación que dieron, ahora tiene, como decía Muñoz, arrugue de barrera. Ahora están preocupados. ¿Podrá la Corte Suprema, con la invitación a los jueces, empezar a hacer un poco de justicia con esta gente? Bueno, muy bien. A ver, doctor Bacesa, antes de escuchar... Menudo problema, ¿no? Sí. Pero antes de escuchar su opinión, le pediría el favor si nos explica de qué se trata el Consejo de la Magistratura, cómo está compuesta, cuáles son las atribuciones, desde cuándo existe ese órgano, para también ubicar cuál es la problemática en este momento, ¿no? El Consejo de la Magistratura es un organismo que se introdujo en la Constitución Nacional en la reforma del año 1994. Lamentablemente, y por no haber podido acordar las fuerzas mayoritarias cómo sería su integración, se derivó a una futura ley de la Nación, ley que después fue modificada bajo el gobierno kirchnerista. Actualmente tiene 13 miembros, pero para las designaciones o propuestas de designación debe requerir una mayoría calificada de 2/3. Y esto es lo que está ahora operando como traba para la elevación de los pliegos de aquellos que hace 3 años
que vienen concursando, teniendo los encuentros con los miembros del Consejo de la Magistratura para su evaluación, el examen psicofísico de aptitud, etcétera. Y cuando eso ya estaba aprobado, y entre los que hoy impugnan están las firmas de ellos aprobando estas designaciones, bueno, esto demuestra que se trata precisamente de una maniobra. Porque además decir que el concurso es nulo o anulable, y decirlo en los medios, pero no decirlo ante una autoridad administrativa o judicial, que es lo que correspondería, esto es lo que no sirve. Es decir, se emplea el micrófono para anunciar una medida inexistente o hablar de una nulidad que no ha sido planteada en ningún estrado apto para declarar nulidades. Porque yo recuerde, los medios o los micrófonos no son el lugar para plantear nulidades. En todo caso, se anuncian las nulidades que uno planteó en el estrado correspondiente. Bueno, este es el Consejo de la Magistratura, que es un órgano tomado de la legislación europea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y cuando se lo estatuyó fundamentalmente para hacer una limpieza post-Segunda Guerra Mundial y post-nazismo, fascismo, instalado en países centrales de Europa, ¿no? ¿Y qué opina de la denuncia que hace el ministro de Justicia respecto del tratamiento que debe darle la Corte Suprema de Justicia a la situación que se está viviendo? Hay dos presentaciones. La primera es una denuncia penal que por la envergadura y gravedad institucional de los hechos ha sido presentada ante la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, para que examine los hechos que se ponen en su conocimiento. Y estos hechos refieren a conductas que tipifican como violación de los deberes de funcionario público y apunta a dos sectores. Apunta a integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y apunta a los integrantes del Consejo de la Magistratura que están bloqueando la designación de aquellos jueces que ellos mismos han aprobado su concurso. Violación de los deberes de funcionario público, pero también para los magistrados que han hecho estos sorteos a dedo, llamémoslo así, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato, es decir, dictar resoluciones contrarias al derecho. Hay un reglamento que ha dictado la Corte Suprema, muy claro, en cuanto a cómo debe proceder a un sorteo informático, en presencia de quienes. Bueno, esto no se hizo ni informático ni en presencia de quienes. Se hizo entre dos miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ¿no? Bueno, uno de ellos el doctor Recondo, ¿no?, que actúa en los dos escenarios y por lo tanto es el que vincula estas maniobras. Bueno, esta presentación ante la Procuración General de la Nación también señala un trasfondo a este obrar. Y ese trasfondo me parece que es lo más importante que debe ser puesto y transmitido a la opinión pública. Y es que se está cometiendo un delito constitucional. Hay un grupo económico, monopolista, hegemónico, que se alza contra las resoluciones de la ley, que se alza contra las decisiones del Poder Ejecutivo y de sus órganos de aplicación, en este caso la Autoridad Federal, y que se alza contra las sentencias judiciales. Esta es la conducta del multimedio. Entonces, esto, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene una cláusula, quizás una de las mayor importancia de la reforma del año 94, el artículo 36, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que condena, por cierto, a la usurpación del poder político, pero que cuando el hecho se trata de un hecho que desmerece o pone en situación de no funcionamiento a los tres poderes que conforman el gobierno federal, porque hay alzamiento contra la ley, alzamiento contra decretos y resoluciones reglamentarias y alzamiento contra sentencias judiciales, algunas de ellas ya operadas, como es, por ejemplo, la desobediencia sobre la grilla, la desobediencia sobre la tarifa que debe cobrarse por cablevisión y el anuncio público, repetido, hasta el hartazgo, de que el 7 de diciembre no pasa nada. Es decir, el fallo que dictó la Corte no dice nada. El 7 de diciembre es un día más del calendario y así seguimos. Bueno, creo que estos hechos, por su gravedad, por eso digo, ameritan la presentación hecha ante
la Procuradora General de la Nación. Y después hay otra presentación que va a la Corte por vía de superintendencia para que se anulen, se revisen y se anulen las acordadas, una es del 11 de septiembre de este año, la otra del 11 de octubre, donde se hacen estas designaciones nominativas, a dedo, que violentan primero las directivas de la Corte Suprema y después la ley de aplicación para subrogancias. Claro. Es cierto que la lista de jueces subrogantes tiene que ser presentada todavía ante la Cámara de Senadores de la Nación y luego llevada al Poder Judicial. Pero en todo caso, respeten por favor el sorteo informático y sobre todo que se destrabe en el Consejo de la Magistratura la designación del juez natural. Y aquí quiero sí poner de relieve algo muy importante. La mayoría de los jueces que integran, o buena parte de los jueces, el 90% cuando se inició la transición democrática en 1984, comienzo de 1984, han sido confirmados. Es decir, recibimos la administración de justicia del usurpante del poder político. En el 94 pusimos que el que presta servicio a la usurpación quede inhabilitado de por vida a ocupar cargo o función pública. Y además responsabilidad penal, patrimonial, con la descalificación mayor que contiene la Constitución nuestra, la de infame traidor a la patria. Bueno, creo que más no se puede pedir en cuanto a decir el sentido de nulidad del obrar de quienes han prestado servicio a la usurpación del poder político. Pero por esta mala decisión en el inicio de la transición democrática, tenemos en buena medida una administración de justicia que proviene de la usurpación del poder político. Ahora el artículo 36 de la Constitución es claro. Es un hiato, un quiebre entre excepcionalidad institucional y Estado de Derecho. Los abogados en septiembre de 1983, en un cónclave que se llamaba precisamente el Estado de Derecho venidero, dijimos que ningún juez que hubiera integrado la administración de justicia del usurpante podía ingresar al Poder Judicial de la Nación. Se necesitaban jueces con compromiso respecto a la Constitución Nacional y no haber prestado servicio a las normas, objetivos del proceso de reorganización nacional que nos trajo esa sangrienta dictadura que todos hemos vivido y padecido. Bueno, entonces es lógico que el gobierno nacional pretenda ahora un juez natural de la Constitución, un juez que haya sido seleccionado conforme el mecanismo y el orden, etcétera, etcétera, claro. Hay ahí 5 jueces los que deben ser elevados, el pliego, 7, perdón. Bueno, habrá seguramente de distinta ideología, de distinta formación, pero todos han ameritado ser propuestos como candidatos para jueces del Poder Judicial de la Nación. Esto es lo que se quiere, este es el pedido de abocamiento. Por favor, pónganos un juez natural de la Constitución para resolver. No queremos jueces contaminados o jueces que han sido designados a dedo. Todo esto es vituperable y lo que deseamos es que se destrabe el mecanismo para que efectivamente el Consejo de la Magistratura cumpla con su cometido y tengamos un juez idóneo, imparcial, tal como lo requiere la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, para conocer y decidir en esta causa que inviste trascendencia institucional, ¿no? Una pregunta más cortita. ¿Ha sido cuestionado el Consejo de la Magistratura en anteriores designaciones de jueces, en cómo implementaron los concursos, etcétera, etcétera, o en general es un organismo que ha, digamos, funcionado bien? En lo que conozco ha habido amparos particulares de concursantes no satisfechos con su clasificación o calificación, pero en todo caso esto no enervaba el concurso, enervaba la nota asignada a ellos. Y ha habido algún concurso anulado cuando se sospechó que alguien tenía ya de antemano los temas que iban a tomar. Bueno, estas cosas que son anómalas, por supuesto, sí han ameritado. Pero un episodio de esta naturaleza, en un concurso que no ha tenido ninguna observación, que ningún aspirante ha impugnado, etcétera, esto no lo hemos visto. Esto lo vemos ahora en el tema Clarín como un episodio más de ese alzamiento contra las decisiones de los poderes del gobierno federal. A ver, colegas. Sí, una pregunta del doctor.
Con respecto a la presentación que hace el Poder Ejecutivo para que la Corte asuma un rol de superintendencia de las decisiones de la Cámara, ¿la Corte tiene atribuciones para poder ordenarle a la Cámara la revocatoria de una resolución para...? Es más, en realidad la Corte es la que ejerce las funciones de superintendencia. En este caso delegó en las cámaras para no atiborrarse de causas porque hay un 30% de la justicia nacional en situación de vacancia, entonces evidentemente de alguna manera hay que suplirlo. El juez subrogante no es el juez natural de la Constitución, es una especie de mal necesario, pero no lo hagamos todavía peor, ¿no? Desobedeciendo las directivas de la Corte. Bueno, esto es lo que tenemos en juego acá, pero obviamente que lo deseable sería que hubiera mayor prisa en el trámite de los concursos y también de parte del Poder Ejecutivo en oportunamente presentar los pliegos para el consentimiento del Senado, para la aprobación del Senado, ¿no? Yo estoy medio asombrado con una cosa, pero que le quiero hacer otra pregunta. Yo hasta podría entender que un gobierno ejerza presión en la designación de un juez. Me parece que es algo a lo que ninguno se sorprendería demasiado, aunque tiene esto otro nivel de explicación en relación a las legitimidades que puedan existir, el funcionamiento de la democracia, etcétera. Lo podemos cuestionar y me parece que es una conversación que se puede abrir. Ahora, lo que no había visto yo en lo personal es una corporación económica teniendo esa capacidad de designación de jueces. Y me pregunta en este sentido, doctores, si eso tiene antecedentes en la historia jurídica de la República Argentina. Es decir, que una corporación económica o un grupo económico tenga esa habilidad o esa astucia como para poder establecer quién lo juzga, ¿no? Creo, mi amigo Galende, que todo lo que hace a la justicia comercial ha estado mucho tiempo dominado por las corporaciones y las grandes empresas, ¿no? Esto se ha ido modificando, se ha ido, por supuesto, nombrando nuevos jueces, en esa medida se ha ido mejorando la calidad de la administración de justicia, pero yo diría que el marco constitucional en que tenemos que ver esto, específicamente lo que hace a la comunicación social, es el artículo 42 de la Constitución que habla de derechos de usuarios y consumidores y establece dos requisitos. Uno, el deber de brindar información veraz y adecuada en la relación de consumo de información en este caso. ¿Y cómo se hace? Ponemos un organismo que filtre y diga que es verdad y que no es verdad. No, lo que se hace es multiplicar las voces, las opiniones, para que el usuario pueda escoger, pueda tener derecho a conocer el A, el no A y el tal vez ni A ni no A, ¿no? Entonces, esto es la democratización. Y el otro aspecto que le impone al Estado es impedir la concentración monopólica. Entonces, esta ley está cumpliendo lo que dice la Constitución en estas dos formulaciones del artículo 42. Que frente a esto algún monopolio se sienta autorizado a pasar por sobre la Constitución, como se está haciendo, como se está amenazando a la sociedad, bueno, no podemos tener un Estado dentro del Estado, y esto creo que es bastante claro, ¿no? A ver, Ricardo. Sí, yo creo que de la rica charla político-jurídica que nos ha dado Eduardo Barcesat, surge una cosa para mi modo de ver, que es la extraordinaria importancia que tiene este momento político que estamos viviendo, digamos. En el año 2013 empezó a generarse una grieta muy fuerte entre las corporaciones y el poder político. Por primera vez, por lo menos en muchas décadas, un poder político decidió no responder de modo automático a las demandas, a los programas y a los proyectos que le dictaban las corporaciones. A propósito de la pregunta tuya, Lucho, las corporaciones no solamente han influido en designaciones de jueces, han puesto ministros especialmente de economía, han resuelto proyectos políticos. Me pareció muy ingenua mi pregunta. No, ingenua no, muy interesante porque ahí me parece que está verdaderamente la pregunta esencial. Porque lo que hay cosas que hay que ponerla en su lugar de nuevo. Lo que hay ahora es que la Corte Suprema tiene en la mesa algo que nunca tuvo la Corte Suprema, porque este es un gobierno que no deja pasar las cuestiones y las resuelve de un modo absolutamente con arreglo a derecho. ¿Quién tiene que resolver esta? ¿Quién tiene que poner fin a este patoterismo jurídico-judicial que se permite poner jueces a dedo y se permite violar la norma del juez natural? Obviamente la Corte Suprema realmente es un momento extraordinario porque la Corte Suprema tiene que mostrar acá, en cuánto está de acuerdo con la ley de medios o en cuánto está de acuerdo con el gobierno. Tiene que mostrar cuánto es su compromiso real
con la Constitución argentina. Esta es la etapa que se abre. Vamos a cambiar de tema, pasamos al tema de la fragata Libertad, que ustedes saben continúa retenida en el puerto de Ghana por presión de los famosos fondos buitres. Hoy renunció el jefe de la Armada y fueron también pasados a disponibilidad en el día de ayer 2 oficiales. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Fragata Libertad, la renuncia del jefe de la Armada y los que defienden a los fondos buitres. El vicealmirante Carlos Alberto Paz, hasta hace 15 minutos jefe de la Armada, este es el hombre, ya no lo es más. Pidió el pase a retiro. Fragata apartan a 2 oficiales. El Ministerio de Defensa los pasó a disponibilidad por la retención del buque escuela en Ghana. Se trata del comodoro de Marina Alfredo Mario Blanco y del secretario general de la Armada, almirante Luis María González Dey. Alfredo Blanco fue quien presentó una nota de la Armada diciendo que era necesario que la fragata Libertad, que tenía previsto hacer una escala en Lagos, en Nigeria, hiciera una escala en el puerto de Tema, en Ghana. El secretario general, fue quien el fin de semana salió a decir, o a tratar de decir, que el responsable de esto era la Cancillería, que era el que supuestamente había pedido la escala. Ahora, esta nota, que fue publicada, una buena nota ayer de Horacio Gorbisky en Página, deja muy claro, a través de una nota que está firmada por esta persona, donde dice que por razones operativas la fragata debía hacer la escala en Ghana. Recordemos que además de la responsabilidad de la Armada que bien detallaba Verbitsky en su nota de ayer, esto pasó por el accionar de los fondos buitres que contó con la complicidad de la justicia de Ghana. Los fondos buitres son de lo peor que hay, ya que se aprovechan de los países cuando peor están. De la Torre detalla bien la cuestión. La forma de operar que tienen los fondos buitres es comprar bonos de países en quiebra, es decir, bonos que generalmente se llaman bonos basura porque tienen muy baja probabilidad de cobro. Nosotros, si compramos bonos que no valen nada, lo pagamos 2 pesos. En el caso argentino, si estos fondos buitres hubieran aceptado el canje de deuda, ya hubieran ganado mucha plata, porque ya eso le multiplicaba el precio muy bajo que habían pagado. Pero como vieron que en Argentina aumentaban las reservas, estaba creciendo, había salido muy rápido de la crisis, dijeron vamos por todo. En vez de aceptar el 30 o 40% del valor, vamos por el 100%. Como Argentina se puso firme en este tema y no acepta, inclusive en este caso no aceptó ni siquiera pagar la fianza para liberar la fragata Libertad, porque no le quiere reconocer ningún derecho a estos fondos buitres. Y es una pelea que Argentina plantea porque está desafiando y cuestionando la existencia de estos fondos buitres. Con estos videos, berretas, estos fondos le pegan a nuestro país. ¿Qué son los fondos buitres? ¿Cómo se presentan ante el mundo? ¿Y cómo presentan a la Argentina ante el mundo? A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. President Cristina Kirchner hoarded billions of dollars, seized pension funds, and now threatens the free press. The Kirchners have run the most mismanaged economic policies in Latin America. We know for a fact that they manipulated the inflation data, that the statistics coming out of that government certainly can't be trusted. Can the world afford to let a G20 partner behave like an outlaw? If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Cuando se juegan determinado tipo de intereses, son capaces de cualquier cosa. Ya no resulta llamativo que el grupo Clarín defienda los fondos buitres, pero como queda mal hacerlo utilizando la palabra buitre, buscan formas edulcoradas de llamarlos. Este fallido de Bonelli devela la estrategia magnetista. Las demandantes son un grupo de representantes legales de fondos de inversión, quieren cobrar
los fallos que obtuvieron a su favor en la Corte de Nueva York. La fragata Libertad, retenida, está demorada en Ghana por un juicio de bonistas. Y el reclamo de un grupo de bonistas está demorado por un reclamo de un grupo de inversores que no adhirieron al canje de deuda y que reclama por bonos que nuestro país debe. Está clasificado por los grupos internacionales como una buena forma de gobierno y de adhesión al imperio de la ley, mientras que la clasificación de la Argentina es completamente pobre y está cerca del fondo del ranking en los índices de regla de estabilidad financiera. Gana. Gana no se está ganando. Dios santo. Todo tiene que ver con todo. Y uno de los directivos más fuertes de Clarín escribió para el Washington Post y esa nota fue utilizada a su favor por los buitres. The Washington Post. La prensa argentina bajo fuego. Por Jorge Rendo, director del Grupo Clarín. Infonews. Fondos buitres basan sus críticas en un artículo del director del Grupo Clarín. En un newsletter vía mail titulado La preocupación creciente con la libertad de prensa en Argentina, ATFA, American Task Force Argentina, que son los fondos buitres, difunde un artículo de Jorge Rendo, director del Grupo Clarín, publicado en inglés en el Washington Post y titulado La prensa argentina bajo fuego. Para cerrar el círculo, veamos a quién patrocinan estos fondos para las elecciones de Estados Unidos. Página 12 por Horacio Verbitsky. La fragata hizo puerto en Tema el 1 de octubre y ofreció una recepción a bordo con asistencia de altas autoridades del país. Al día siguiente, un abogado representante del fondo buitre NML Capital Limitado del especulador financiero Paul Singer se presentó ante el Alto Tribunal de Comercio de Ghana a solicitar que la nave fuera retenida en el puerto. Now, what's going on with the golden boy, Mitt Romney? Romney has an avalanche of money compared to the others, and no one seems to be asking where did he get it. The number one donor for the Romney campaign is a guy named Paul the Vulture Singer. Al día siguiente, un abogado representante del fondo buitre NML Capital Limitado del especulador financiero Paul Singer se presentó ante el Alto Tribunal de Comercio de Ghana a solicitar que la nave fuera retenida en el puerto. How did he get the name Vulture? His bankers gave him the name. Now, who is Singer and why does he want a president? He doesn't care about Romney's politics. He couldn't give a damn. He is investing. He's investing in real estate. Bueno, muy bien. A ver, Nora. Bueno, creo que la situación es más que compleja y me parece que, están en Ghana el vicecanciller y el viceministro de Defensa tratando de encontrarle una salida judicial a un conflicto inédito, ¿no? Que es que un buque de guerra sea tomado como botín para cobrarse fondos que no fueron liquidados en su momento según los parámetros de los especuladores financieros a nivel internacional. Y esto está teniendo consecuencias dentro de la Armada. Bueno, pidió el pase a retiro el jefe de la Armada, el almirante Paz, y pasaron a disponibilidad al secretario general naval y al almirante el capitán de navío Blanco, que había firmado esta nota que reprodujo Verbitsky, en donde pedía el cambio de destino de Nigeria por Ghana. Evidentemente acá hay una responsabilidad que está apuntada a la Armada. A mí me parece que también hay responsabilidades políticas de quien deberían haber supervisado cuáles eran los puertos y cuáles eran las garantías que se debían tomar, teniendo en cuenta cómo operan estos fondos buitres, ¿no? ¿Quiénes serían esa Cancillería? Y el Ministerio de Defensa y la Cancillería. Me parece que hay alguien que no miró adecuadamente lo que se estaba haciendo o no previó las consecuencias o no tuvo la información pertinente, teniendo en cuenta el nivel de sensibilidad y a lo que apuntan. En el spot que difundía Víctor Hugo Morales está claro, digamos, ellos apuntan a un disciplinamiento internacional que nadie se atreva a desafiarlos, porque ellos compraron a un precio basura y quieren obtener el mayor rédito de esos bonos que en su momento compraron, abusándose de una situación de absoluta precariedad que tenía en ese momento la Argentina. Por eso mayor el riesgo, mayor el beneficio que podían llegar a obtener. Pero me parece que, esto se tendrá que resolver políticamente. Es cierto que no hay nadie, es inédito, ¿por qué? Porque mismo Ghana tiene firmado los convenios internacionales que inhiben a
a un país de hacerse de un bien de otro Estado porque tiene inmunidad diplomática. Entonces están violando los mismos acuerdos que ellos firmaron en su momento. Lo cierto es que hay que ver cómo se resuelve jurídicamente esta situación. A ver, Orlando, ¿qué opinas de la situación? Primero quiero decir que la palabra buitre, llamarles a los fondos de inversión esos buitres, es desmerecedora para las aves. Habría que crear otro adjetivo calificativo. Buitre es una cosa menor frente al daño y a los intereses que ocupan esas corporaciones. Lo segundo, que lo que ha ocurrido, que mi conocimiento parte de las notas que estoy leyendo de Horacio Berbisky. Digo, la fuente y la superficialidad de otras que se suceden y de comentarios banales que oigo en todos lados. Comentarios belicosos, conspirativos, etc. No en esta mesa, naturalmente. A mí se me ocurre que la autonomía de una repartición, de una institución como las Fuerzas Armadas, es una autonomía ya histórica, que tiene una supervisión relativa. Es decir, durante años, la fragata Libertad o la anterior, la Sarmiento, recorren el mundo, van a puertos, mandarán la lista. Se supone que no va a ir a un puerto donde están tirando misiles o arrojando bombas atómicas. Hay un cierto criterio, y por lo cual el dueño de ese departamento, de ese rubro, es responsable de eso que hace. Es decir, da la impresión, por lo que dice el propio Berbisky, esto de la autonomía lo saco de la nota de Berbisky, da la impresión que el propio, en la propia carta que hoy salió publicada, ponen que cambiaron un puerto por otro. Por supuesto que Nora marca de que ahí, bueno, sí, siempre en las situaciones humanas ocurre alguien que no vio algo, pero era imprevisible probablemente eso, porque si no hubiera ocurrido, es evidente que no hubiera ocurrido. Entonces, yo no estoy justificando, al contrario, estoy diciendo que es probable que haya un responsable, pero no deja de ser el responsable de las Fuerzas Armadas. Ahí está el meollo. Ahora, el ministro de Defensa, si después tendrá que dar una explicación, es secundario. Ahí, lo que quiero decir con esto, ¿qué pasa en la Fuerza Naval? ¿Lo hicieron adrede? A mí me parece, perdón, pero... Sí, perdón, primero Eduardo bueno. levantó la mano. Yo quería señalar por qué ocurren estas cosas. Ocurren porque bajo la dictadura militar, Martínez de Oz cambió una clausulita del Código de Procedimiento Civil y Comercial, habilitando que se pacte una tercera jurisdicción por las partes. ¿Qué era esto? Se hizo para que todos los contratos de la deuda externa argentina quedaran sometidos a la ley y a la jurisdicción del Estado Federal de Nueva York. Un renglón y medio. Una obra maestra de cretinismo, ¿no? Un renglón y medio. Ahora tenemos una situación más grave todavía, ojo, o de peligro más grave, que es el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado, donde no solamente se habla de la jurisdicción, sino también se habla de la legislación extranjera y del contrato de arbitraje, y no se excluye al Estado del contrato de arbitraje. Esto ha generado una repercusión muy vasta en organismos de la abogacía y en académicos que hemos impugnado estas cláusulas porque entregan nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, y creo que un episodio como este hoy nos muestra la importancia de preservar nuestra soberanía. Quiero creer que esto va a ser modificado y modificado sustancialmente, pero no puedo dejar de mencionar que quienes fueron convocados como subcomisión para redactar estos tramos del código son precisamente los que defienden a las empresas multinacionales y los que son citados como testigos expertos por las empresas multinacionales ante el tribunal CIADI. Entonces, bueno, este es como dejarle a Drácula que custodia el banco de sangre. Se hicieron un festín, ¿no? Bueno, esperemos que el Congreso, que ya está interiorizado de esto, paralice el festín, ¿no? A ver, Dante. Sí, pensaba, en términos generales, me parece que hay una línea de continuidad a lo largo del programa de hoy que tiene que ver con la cuestión de las corporaciones. Y pensaba que ingenuos somos cuando, por ejemplo, hablamos de un gobierno como si fuera un ente homogéneo. Es decir, bueno, todas las instancias que hay, todos los niveles que hay, las corporaciones que los gobiernos heredan, las burocracias con que los gobiernos a los que los gobiernos se enfrentan, vamos a decir así, sube un nuevo gobierno. Bueno,
capas y capas de burocracias heredadas, por ejemplo, en la justicia, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Orlando hablaba de autonomía. Eso, ¿hasta qué punto un gobierno, esto cualquiera, digo, puede controlar ese tipo de burocracias que tienen, eso, que funcionan por sí solas, más allá de, como bien decía también Nora, que hay responsabilidad política, porque eso no puede suceder, pero de hecho sucede. Entonces digo, ¿cómo? Eso, cuando muchas veces criticamos, insisto, a cualquier gobierno de cualquier instancia, provincial, hay tantos niveles, hay tantas complejidades, hay tantas internas ahí, que me parece que hay que tener una mirada más compleja. A ver, Nora, te No, una precisión con respecto a lo que decía Orlando. Me parece que es cierto que todas las Fuerzas Armadas tienen una lógica de funcionamiento que es muy difícil de modificar y que tiene una lógica de autonomía, pero también es cierto que durante el ministerio de Nilda Garré se había, controlado y con mucho detenimiento el itinerario de la fragata Libertad, de este viaje que hacen anualmente los egresados de la Marina, y se había decidido que solo se realizara en los países de la UNASUR para evitar cualquier tipo de planteos en este sentido. Es decir, que había una supervisión del Ministerio de Defensa que estaba sobre las decisiones que tomaba la Armada en ese momento. Es decir, que esos controles evidentemente fueron más que laxos o no fueron los adecuados por lo que estamos viviendo en este momento. Sí, yo modestamente, te quiero decir, porque tengo que modestamente ignoro la eficiencia de Garré o la eficiencia de Puricelli. Creo que la presidenta es la que sabrá juzgar eso. Yo no puedo desde mi lugar, no tengo conocimiento específico, ¿viste? Vamos a cambiar de tema, vamos a... Bueno, que la Sociedad Interamericana de Prensa enviará una visión acá a la República Argentina para el 7 de diciembre para defender los intereses de Clarín. Veremos el informe y le debatimos, dale. 7D. La CIP, que es Clarín, viene a defender a Clarín, que es la CIP. Se entendió, ¿no? Hemos mostrado en reiteradas oportunidades que la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuya sede está en Miami, es un rejunte de los dueños de los medios más poderosos de Latinoamérica, dentro de los cuales está Clarín, que defienden sus privilegios y atacan a todos los gobiernos populares de la región. Ahora vendrán al país para mostrar su apoyo a Clarín, que pretende seguir incumpliendo la ley de medios. La CIP estará aquí el 7 de diciembre. Así lo confirmó, preocupada por la ofensiva del gobierno contra el Grupo Clarín, la Sociedad Interamericana de Prensa enviaría una misión a la Argentina el 7 de diciembre próximo, fecha en que la presidenta insinuó una intervención oficial sobre los medios de ese grupo. Misión de la CIP por la ley de medios. Misión de la CIP por la ley de medios. Misión de la CIP por la ley de medios. Misión de la CIP por la ley de medios. La CIP envía una delegación porque dicen que peligra la libertad de prensa. Menos mal que hacían lo mismo con la dictadura. ¿O no? No recuerdo. Para mostrar un contundente ejemplo de cómo actúa la CIP en la defensa corporativa de sus medios. Veamos cómo cuando Víctor Hugo entrevistó hace un tiempo a su titular, él mismo se escapó ante las preguntas del charrúa. Es importante para nosotros saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. La pregunta sería, ¿existe algún otro lugar que conozca la CIP donde esto ocurra? El tema de prensa y la distribución del papel, pues cada país tiene sus particularidades, indudablemente el país donde yo vengo. ¿Conoce algún otro país donde ocurra eso? Y en la mayoría... Argentina es el único país en el que la producción de papel para diarios está monopolizada por dos diarios. Sí, tenemos esto el 27% esto es, de las acciones, esto todos los también argentinos, es, no el sí, gobierno. sí. Hay una diferencia. Yo mire, me van a disculpar, yo tengo un desayuno ahora. Buenos días. Bien. Ayer, de visita en La Tanqueta, el titular del AFSCA habló sobre el 7D. La mayoría de los licenciatarios de la Argentina, hay 4.500 licencias en manos de 2.500 titulares, que están en regla, que cumplen lo que la ley dice. Y que hay alrededor de otros 26 que se exceden de lo que la ley plantea, que son, todo el mundo lo sabe, pero son 35% del mercado, 10 licencias de aire, 24 licencias de cable, por ejemplo, que hay 26 que se exceden aproximadamente
de los cuales 25, o sea, todos menos uno, reconocen la ley, reconocen la autoridad de aplicación e iniciaron un proceso para estar en regla. Y uno solo, el que más concentración de medios tiene, que excede ampliamente los parámetros de la ley, además se niega a cumplirla. ¿Por qué alguien se cree que tiene el privilegio de no cumplir la ley? Hoy hubo otra campaña donde decían, por ejemplo, una solicitada que un periodista de un canal no era igual al otro, que el otro no era parecido a no sé quién, queriendo generar una idea de que si se aplica la ley de medios, esos periodistas dejarían de verse o dejarían de estar. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que nuestras voces no se escuchen más. Ni la de Caride, ni la de Petty, ni la de Bonsante, ni la de Tenemon, ni la de Lanata, ni la de Loto Biasda, no se escuchen más en medios que llegan a todo el país. Le quiero decir además a los oyentes que el día que no se escuchen nuestras voces más, tampoco se van a escuchar las voces de ustedes. Que eso es lo que en definitiva le preocupa al gobierno y a nosotros también. Porque ese es en definitiva el rol del periodismo libre. Bueno, todo lo contrario. Lo que nosotros estamos diciendo es que estén todos. Nadie va a dejar de ver a Lanata si quiere, nadie va a dejar de ver a Tenemon si quiere, nadie va a dejar de ver a Loto Biasda si quiere. Lo que queremos es que estén ellos y otros, y que puedan estar el conjunto de las voces. Porque insisto con que la ley no es para un grupo u otro, es para todo el mundo. Entonces, la diferencia, ¿por qué hablamos del Grupo Clarín? Porque es el más grande y además porque el que no quiere cumplir la ley. Antes del 7 de diciembre, que es la fecha límite que plantea la Corte, tenés que venir al AFCA, presentar tu carpeta, que es el plan de adecuación, y decir, bueno, yo voy a adecuarme de esta manera. Estas 5 que me sobran, me voy a desprender de esta forma. El AFCA tiene que aprobar el plan de adecuación y darte un plazo de ejecución para el mismo. Ese plan lo tenés que presentar antes del 7 de diciembre. El 8, si no lo presentaste, está fuera de la ley y tenés los plazos de adecuación vencidos. Por lo tanto, el AFCA tiene que actuar de oficio diciéndote, bueno, usted tiene que desprenderse de esto y es el AFCA el que lo hace. Entonces ya, a diferencia del plan de adecuación voluntaria, acá es el AFCA el que actúa de oficio y te dice, pone en concurso lo que a vos te sobra o lo que tenés de más. Me acordaba del artículo que te habían sacado en el Wall Street Journal, que creo que decía algo así como un luchador solitario, en solitario, ¿no? Tiene 33 años, una vida modesta, y su forma de trabajar es transparente. Todos lo quieren y lo volvieron a elegir intendente. Es Martín Sabatella. El prestigioso diario The Wall Street Journal le dedicó una nota de tapa el 1 de julio pasado titulada Una lucha en solitario contra la corrupción en la Argentina. Yo pensaba que esos son el tipo de luchador que cada tanto le caen bien a la derecha, cuando están solos. Cuando un luchador se integra a un proyecto colectivo, ya les deja de caer simpático. Para finalizar, estas declaraciones de Franck Laroux, que pertenece a la ONU, y del eurodiputado francés Jean-Luc Mélenchon, de visita ambos en nuestro país, fueron ignoradas por el periodismo libre. No oculté nunca que es una fuente de inspiración para mí y para la izquierda francesa del Frente de Izquierda, es decir, esta nueva izquierda, lo que pasa en Argentina, el proceso de cambio. Cuando se hace aquí una ley sobre el tema de los medios de comunicación nos interesa porque el problema no es argentino, es mundial. La concentración de los medios y la necesidad en cual somos de que una sociedad democrática no puede sobrevivir cuando hay una fuente única de informaciones. Quería aprovechar para venir aquí a la autoridad porque sé que son recién inaugurados. Para mí es muy importante darle seguimiento a la ley. Creo que es una ley muy importante, yo la pongo de modelo, lo mencioné en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En libertad de expresión el principio de diversidad y pluralismo es fundamental, de diversidad de medios y de pluralismo de ideas y de posiciones. Creo que en ese sentido la ley argentina es realmente muy importante. Usted en declaraciones dijo que le había llamado la atención cuando Néstor Kirchner empieza a trabajar en la ley de medios argentina. Lo que me impresionó primero fue que sea capaz de imaginarlo, porque en el mundo entero no hay muchos dirigentes que tienen bastante coraje para confrontarse a los medios de comunicación. Y después hice una cosa, que él no quería que la agenda gubernamental se escribía en la sala de redacción. Eso es una palabra muy fuerte, nadie tiene el coraje de hablar así en mi país. Entonces, para mí es una maravilla ver esto. 3 años de proceduras. ¡Qué paciencia! Pero
es el Estado de Derecho y hay que respetar sus formas institucionales y judicial. Bien, esto lo hicéis, una maravilla. A ver, doctor, ¿qué opina del informe? El informe me parece muy bueno. Me gustaría escuchar primero a los periodistas y después. Parece muy bien. A ver, Mariana Moyano, que es una experta en la CIP. Mis amigos de la CIP. Estaba pensando una cosa antes, yo sé que tenés algo seguramente Sí. para decir, pero estaba pensando en la legitimidad de la CIP, después de estos Bueno, es últimos que a años. eso en relación a lo eso que me pasó quería en la referir. Yo me acuerdo hace muchos años cuando hicimos un informe en el noticiero sobre qué era la CIP, que la verdad es que la CIP era medio de marciano hacer eso hace un par de años nomás. Y entonces la analogía que se me ocurrió era que se creen en la ONU. Se cree en la OEA, digamos, una cosa de los estados representándose todos juntos, y son un grupo de dueños de diarios, o sea, ni siquiera de medios, por lo tanto ahí hay como un cruce con la ley de medios audiovisuales complicada, porque ¿qué tienen que ver? Nada, son de diarios. Después, relacionado con eso, hoy justamente Clarín los presenta como una organización sin fines de lucro, casi como si fuera los piletones de Margarita Barrientos, y compuesta por 1.300 publicaciones. O sea, no son una ONG que no busca nada, son los dueños de los diarios más importantes del mundo que se juntan a hacer cosas bastante espurias, porque el edificio de la CIP lleva el nombre de un agente de la CIA. O sea, me parece que eso habla dice todo, ¿no? Un señor de la Guerra Fría se llamó Jules Dubois, que era agente de la CIA y fundó la CIP, y le ponen ese nombre al edificio que está en Miami. Me parece que eso describe perfectamente. Después, dos cosas quería plantear. Una respecto del institucional de Tenenbaum piensa diferente que la Nata piensa... Bueno, me parece que ahí hay algo que se le puede preguntar a ese institucional y que se cae en 5 segundos. Y es, todos ellos piensan distinto entre sí. Bárbaro. ¿Alguno de ellos está a favor del gobierno? No. ¿Eso los hace libres? No. ¿Los hace malos? No. Los hace opositores. Me parece que el problema es que no digan de una buena vez, somos un grupo mediático, económico, opositor. A veces al gobierno, a veces a la democracia. Pero me parece que eso tiene que decirse y plantearse con muchísima claridad. Y la otra cosa que quería decir es que me parece que está pasando algo interesante que tiene que ver por la positiva. No sé si vieron que el gerente Martín Echevers del grupo Clarín aceptó que el 7 de diciembre pasa algo. Martín Echevers es una persona, está relacionada con el ámbito de la cuestión comunicacional del grupo, y él aceptó que el 7 de diciembre pasa algo. Él ahora dice, en San Pablo, ¿no? Las declaraciones. Claro, me parece que eso es una cuestión a tener en cuenta, y es que si lo dijo no es que se le escapó, entiendo, porque es una persona muy inteligente y que tiene un rol muy importante ahí. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con un cambio de estrategia, y es que en estos últimos 2-3 días han empezado ellos como grupo aceptar que son un grupo económico y no un medio de comunicación, y hablar en primera persona. Me parece que eso es muy importante porque los pone, ya no es que colaboran con la cuestión de crear climas sucios solamente, como pudo haber sido las últimas semanas con el tema de la gendarmería, la prefectura, lo que llaman el cepo al dólar o los cacerolazos y demás, sino que van por ese lado, obviamente, pero han empezado a hablar ellos en primera persona. Todas las notas de ayer, todas las notas de hoy van en esa línea, y me parece que eso es como que nosotros lo tenemos que tomar porque algo están diciendo, están planteándose justamente como lo que son, para bien en el sentido que se desenmascaran y finalmente no dicen esta pavada de somos periodistas libres, sino que son periodistas opositores, y también para tener en cuenta con qué otra cosa van a seguir de aquí al 7, pero me parece que hay que ir como paso a paso mirando, y obviamente lo de la CIP va en línea. Y termino con esto. Hoy salió en tapa del diario El Comercio de Ecuador, por primera vez en mucho tiempo, una nota muy ofensiva hacia la presidenta Cristina Fernández. No me extrañaría que en los próximos días se vengan notas en este sentido en todos los diarios, miembros de ¿qué? De la CIP. A ver, Edgardo. Yo quería decir que a mí me produce mucha tranquilidad y mucha alegría la contundencia con la que la Presidenta de la República y con la que Martín Sabatella, director del AFCA, hablan del 7 de diciembre. Porque después de haber vivido tantas cosas en el país,
cuando está por darse un acontecimiento de carácter democrático, transformador, y contra el cual hay un núcleo de resistencia tan vinculado a las peores desgracias de nuestra República, uno dice, ¿pasará algo realmente el 7? El 7 de diciembre es realmente una fecha importante, y a mí me parece que lo que va a pasar el 7 de diciembre es lo que la ley dice que tiene que pasar el 7 de diciembre. Y eso es extraordinariamente importante. Cuando uno va a cumplir, de alguna manera va a una batalla, pero no una batalla en términos literales, va a una batalla democrática, republicana, transformadora, no puede haber duda si va a pasar o no. Va a pasar lo que diga la ley. Y a propósito, y como entre paréntesis, digo, la escena... el tema de Martín Sabatella como luchador solitario, lo quiero decir porque seguramente no es contrapuesto a lo que piensa Sandra, a lo que dice del luchador solitario. Martín Sabatella no fue, desde los 17 años que sé de su militancia, nunca fue un luchador solitario. Lo que puede haber pasado es que Martín Sabatella no haya encontrado, como tantos otros, lugares orgánicos con la suficiente potencia política como para expresar ese compromiso en términos colectivos. Martín Sabatella, alguna vez lo dijimos acá, no es un ordenadito, no fue un intendente ordenadito, fue un intendente que luchó contra mafias, contra corporaciones, contra grupos muy complicados en la intendencia de Morón, muy enquistados. Entonces me parece que lo que estamos viendo, y no es solamente un aspecto de la biografía de Martín, lo que estamos viendo es un proyecto político que ha traído, que se ha sabido nutrir de los mejores recursos que este país tiene, que no son todos formados ni en el PJ ni en el kirchnerismo, que tiene una amplísima gama de culturas y tradiciones que se pueden conglomerar en torno a un proyecto transformador. Yo quería hacer un agregado para Barcelona, si me dejas. Es un minuto que... acepto no me gusta la palabra optimismo porque parece una palabra ingenua, tu expectativa favorable al 7 de diciembre y coincido con la energía de la Presidenta y demás. Pero también es cierto que estando en esta mesa y aún fuera de esta mesa, escuchamos aquí a representantes del gobierno, del Poder Legislativo, plantear dudas en este entramado de los juececillos rogantes, subrogantes, rosqueantes, etcétera, acerca de la ley. Por lo cual, a uno le quedan las dudas, tanto el ministro Alac como el senador Marcelo Fuentes, cuando vinieron aquí, como el propio Larroque, como las madres de Plaza de Mayo, cuando dicen hay que salir a la calle. Estoy sintetizando lo más posible ese pensamiento. Escuchándote a vos, Eduardo, también haciendo ese análisis jurídico que aprendemos, naturalmente como tus alumnos o tus discípulos en la universidad, pero aparecen ahí dudas acerca de ese poder judicial donde hay tramas todavía conspirativas. Entonces, esa posición, yo me pongo en el lugar de oyente y receptor y no en el de animoso partidario, y me quedan dudas acerca de si es tan así. Bueno, yo creo que es muy difícil trazar un panorama analítico del Poder Judicial que establezca claramente la idiosincrasia de su integración, sus miembros, cómo operarán, etc. Yo soy de los que cree que el derecho no solamente juega un papel retardatario en las relaciones sociales, creo que a veces puede jugar un papel de adelantamiento, ¿no? Y creo también que hay prácticas jurisdiccionales y de los operadores del derecho que pueden llevar ese uso alternativo y transformador, ¿no? Pero diría que si tuviera que hacer una ponderación de conjunto, el Poder Judicial está más para preservar el privilegio que para abrir puerta a los cauces transformadores, ¿no? Esto creo que expresa realismo, no puedo teñirlo de un optimismo vacuo, ¿no? Entonces, este sería mi balance. Y muy especialmente respecto de la CIP y esto, yo diría qué papel jugaron bajo la dictadura militar, no solamente en Argentina, sino en todo el Cono Sur. Salieron a defender la libertad de prensa, salieron a defender valores democráticos, a defender el valor de la vida de las personas, la integridad física y psíquica. No, solamente en el caso que hubiera habido alguna afectación de tipo económico, ahí sí puede ser que hayan salido alguna vez a decir algo. Pero en lo que refiere
al sistema democrático jamás han jugado un papel. Bueno, pero es razonable, doctor, porque son empresarios, digamos. Son o sea empresarios, que no les pero- importa la defensa de intereses En todo económicos. caso hay que digamos. denunciarlos como lo que son, como una invasión colonialista que va a venir acá a decir hay que respetar la libertad de empresa. Esto es lo que van a venir a decir. En un ratito seguimos. Bueno. En un ratito seguimos, ¿te Muy parece bien? Nos vamos a un corte, en un rato seguimos con más 678, dale. Ahí donde hay una casa, hay alguien que tiene un lugar donde volver. Ahí donde hay una casa, hay alguien que hizo su lugar en el mundo. Ahí donde hay una casa, hay un hogar. Donde hay un hogar, hay una familia. Y donde hay una familia, hay futuro. En las ciudades, en los pueblitos, en toda la Argentina. Donde había un terreno baldío, donde no había nada, ahí las vas a ver. Hechas de ladrillos, sí, pero también de sueños e ilusiones. Estoy perdido en Miami, bajo el terrible